Que Dios nos bendiga y nos guarde en este viernes 2 de abril, día de preparación para el sábado. Continuamos el estudio de la lección número 1. ¿Qué ocurrió? Para memorizar. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Amoroso Padre que estás en los cielos, llegando al día de preparación, escóndenos en lo reservado de tu pabellón hasta que pase el turbión y nosotros en tu presencia nos gocemos para siempre de tu delicia. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Vamos a comenzar el repaso con Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Al leer estos 3 versículos, este evangelio nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en este pasaje que Cristo es el creador del universo y de la raza humana. Porque en Juan 1:3 leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego, para saber que es Jesús, el versículo 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, el creador de Juan 1, del 1 al 3, no fue ni más ni menos que Jesucristo, el que murió en la cruz. Ahora quiero ir a Génesis capítulo 1, en versículo 1, que es el comienzo del estudio de la lección de esta semana, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay 3 ideas en Génesis 1, afines al texto de Juan 1:1 del 3, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ambos pasajes, Génesis 1 y Juan 1, usan la expresión en el principio. Ambos hablan de Dios y ambos hablan de la creación. Pero Juan 1 deja muy en claro que ese creador fue Cristo Jesús, el agente activo de la creación. Ahora, la corona de la creación que hizo Jesús al comienzo fue el hombre. Génesis capítulo 1, el versículo 28, lo dice, y encontramos que hay 2 ideas claves que quiero subrayar. Dice: y señorear. Ese texto significa gobernar. En otras palabras, reinar. La función que Dios le dio al hombre fue la de reinar. Pero cada rey tiene un reino, tiene un territorio. ¿Cuál era el territorio de ese rey? El versículo 28 continúa diciendo: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que mueven o que se mueven sobre la tierra. Cielos, agua y tierra. Es decir, el hombre fue colocado como rey del planeta Tierra. Su función era rey, su territorio el planeta Tierra. Pero Jesús hizo muy claro a Adán y Eva para continuar reinando y para continuar teniendo este planeta como su esfera de gobierno.
ellos debían obedecer. Así que Dios puso una prueba en el huerto del Edén, porque Adán y Eva necesitaban escoger servir a Dios, y Dios los creó, pero Dios tenía que darles la opción para escoger si querían seguir sirviendo a Dios o no. Así que Dios colocó en el huerto un árbol. Y quiero que se fijen lo que nos dice Génesis en cuanto a ese árbol. En Génesis 2:17 nos dice, y mandó, por ejemplo, en el versículo 16 nos dice, y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Morirás, ciertamente. Es decir, yo quiero que tú seas rey, que tú seas rey en el planeta Tierra. Yo prometo bendecirte. Yo prometo bendecirte, fructificarte, pero tú tienes que escoger servirme. Así que tengo este árbol. Quiero que te abstengas de comer del árbol, porque si te abstienes, vas a continuar disfrutando mi plan para ti. Si no, el mismo día que tú comas del árbol, ese es el día en que tú vas a morir. Ahora, es importante recordar esto, que Dios le dijo al hombre, el mismo día que comas del árbol, ese día vas a morir. Recuerden eso porque vamos a volver a esto. Vamos ahora a tomar un paréntesis por un momento y vamos a hablar de la condición original de Adán y de Eva cuando fueron creados. En su estado de inocencia, en su estado de perfección, en su estado de santidad, Adán y Eva estaban desnudos, nos dice la Biblia, en lo que se refiere a vestiduras humanas. Es decir, ellos no tenían túnicas humanas. Y quiero que se fijen en Génesis 2:25, que dice, y estaban desnudos Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Es decir, comparecían ante Dios sin ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban vestidos con la gloria de Dios. Quiero recalcar que cuando este texto dice que estaban desnudos, lo que significa es que no tenían ropas como las que usamos nosotros, algodón o gabardina o seda o lino. No tenían vestiduras artificiales. Realmente Adán y Eva estaban cubiertos con un manto glorioso de luz, como el que cubre a Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios está cubierto de vestiduras blancas, pero que las vestiduras blancas son vestiduras de luz? ¿Sabían eso? Dice el Salmo 104, versículos 1 y 2, refiriéndose a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como cortina. ¿Cuál es la vestidura de Dios? Dice que se cubre de luz como de vestidura. Así que cuando la Biblia habla que Dios está vestido de vestiduras blancas, en realidad son vestiduras de luz. Y la luz era la que cubría a Adán y a Eva. Estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios. Es decir, un traje de luz era lo que envolvía a Adán y a Eva, como también a Dios. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos o desvestidos o desprovistos de la gloria de Dios. Hay otros pasajes en la Biblia que indican que las vestiduras
son vestiduras de luz. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida del sol. Es decir, no son vestiduras artificiales, es una vestimenta de luz. Cuando Jesús fue transfigurado, en Mateo 17, el versículo 3, nos dice que los mantos que tenía Jesús brillaban como la luz. Es decir, eran vestiduras de luz, las vestiduras de Jesús. Entonces, Adán y Eva estaban cubiertos con la gloria de Dios en su estado de perfección y santidad. Ahora, en el Salmo 8, nos habla sobre la vestidura de nuestros primeros padres, porque dice así, comenzando el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho al hombre poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de luz. Y dice el versículo 6, le hiciste enseñorear sobre las obras de sus manos. Ahí está la misma idea de que fue el hombre creador para ser señor, para ser rey, y dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, que es una expresión que significa bajo tu gobierno, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios cubrió a Adán y Eva de luz con un manto glorioso y le dijo a Adán y Eva, mientras ustedes me sean fieles, van a seguir gobernando, van a disfrutar de esta esfera de dominio que es la tierra y van a estar cubiertos con ese manto glorioso de luz. Y las vestiduras representan la santidad, la justicia, la perfección de Dios. Pero luego vino la tragedia del pecado. Y quiero que se fijen cuál fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo pregunto, ¿cuál fue el primer resultado del pecado? Fue que quedaron destituidos o desvestidos de la gloria de Dios. Y el manto de luz se fue y ahora se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Es decir, el pecado los desvistió del manto de luz. ¿Me va siguiendo? El manto de luz que cubría a la santa pareja representa la justicia, la perfección, la santidad de Dios. Y ahora vemos que han perdido eso porque han pecado. Habían escogido contrariar a Dios. Fíjense que, ¿qué hicieron ellos para resolver su problema? Dice, entonces hicieron hojas de la higuera cocida. Es decir, se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ellos se hicieron delantales y se cubrieron el cuerpo para ocultar su desnudez, porque el traje de luz había desaparecido tan pronto ellos pecaron. Aún después de cubrirse con las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos. Y esto prueba que lo que tenían era un manto de luz, que no era un asunto físico,
sino que habían perdido el manto glorioso de santidad que los había cubierto. Y en el versículo 10, esto es, después que Adán y Eva se habían cubierto con las hojas de higuera, Dios sale a buscarlos y les dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y en el versículo 10 dice: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué estaba él? Él estaba desnudo y me escondí. Pero para ese tiempo ya no estaba desnudo, porque estaba cubierto con las hojas de higuera. Es decir, la desnudez era una desnudez de la gloria de Dios. La luz de Dios no los estaba cubriendo, porque ahora estaban en un estado pecaminoso. Y quiero que se fijen, según la Biblia, que cuando Adán y Eva escogieron contrariar a Dios, no solamente perdieron el manto de luz, sino que también perdieron su posición como gobernantes y perdieron su esfera de dominio. O sea, su posición como reyes, que fue tomada por Satanás, y el mundo sobre el cual ellos gobernaban también fue usurpado por Satanás, la serpiente antigua. En Génesis 3, leamos los versículos 8 al 12 y luego iremos al Nuevo Testamento para hablar de esa pérdida de dominio y del planeta. Dice así: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles. Yo pregunto, ¿tenían un bajo concepto propio ahora? ¿Tenían baja estima? ¿Tenían miedo? Claro que sí. ¿Tenían un sentido de culpa? Claro que sí. Se había creado una división entre ellos y Dios. ¿Ven? Entre ellos y Dios. Fíjense todos los fenómenos psicológicos que aparecen como fruto del pecado. Como fruto del pecado. Para resolver estos problemas hay que resolver el problema del pecado. Porque los prejuicios, el sentimiento, todas esas cosas producidas por el pecado. En el versículo 9 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Dónde surgen los problemas matrimoniales? Cuando ellos rompen su relación con Dios. Se rompe la relación entre ellos y todo el mundo comienza a echarle la culpa al otro. Porque Adán dice: la mujer que me diste, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios, porque Dios fue Dios que creó la mujer. Y la mujer dice: la serpiente que tú hiciste. Es decir, ambos le están echando la culpa a Dios por la mujer y por la serpiente. Y tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás cuando estamos en pecado. Y no asumimos la responsabilidad por nuestros actos, por nuestras decisiones, sino que tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás. O sea, aparecieron todos estos problemas psicológicos como consecuencia del pecado. Perdieron entonces su manto glorioso de luz y vamos a encontrar en San Lucas capítulo 4 que perdieron su dominio y perdieron su territorio. En Lucas 4 es en el monte de la tentación
donde se encuentra el diablo con Jesucristo. Y el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo. Y en Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense que Satanás le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás aquí? Él está diciendo a Jesús, mira, todos los reinos del mundo yo estoy dispuesto a dártelos porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se los doy. Pregunto, ¿quién le había entregado los reinos a Satanás? Adán. Adán. Porque el que fue colocado para gobernar sobre este mundo fue Adán. Y Adán es una palabra genérica que significa hombre, pero también incluye a la mujer. Es decir, que ahora Satanás usurpó el dominio y quitó el planeta de las manos del hombre. Y el hombre necesitaba que alguien lo rescatara lo que había perdido, que eliminara el pecado, que vistiera de nuevo al hombre con la gloria de Dios y que le restaurara su posición como rey y le restaurara su territorio, el planeta Tierra. Lo que pasa es que dentro de la raza humana no había nadie que pudiera hacerlo, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. La raza humana necesitaba un redentor. Necesitaba un campeón que viniera a quitarle a Satanás lo que le había quitado al hombre. Y para que nuevamente el hombre pudiera estar vestido con el manto glorioso de Dios, para que pudiera recuperar su posición como rey y para que pudiera recuperar su territorio, que es el planeta Tierra, y para que eliminando el pecado, el hombre pudiese tener nuevamente una vida balanceada, sin temor, sin baja estima propia y sin vergüenza. Y la pregunta clave es, ¿quién podía hacerlo? Bueno, Dios tenía una solución al problema. Vamos al versículo favorito de la Biblia, Génesis 3:15. Imagínense la escena. Adán y Eva se encuentran en el huerto del Edén. Están temblando, escondidos en medio de los árboles del huerto, desnudos, destituidos de la gloria de Dios, sabiendo que han perdido dominio, que el enemigo ahora ha tomado el reinado de ellos, y saben que han perdido el derecho al planeta Tierra, y están temblando porque Dios había dicho, el día que comas del árbol, ese mismo día vas a morir. Y no entendían a su plenitud lo que significaba morir, porque no había muerte. Pero aún sabían que era algo terrible. Y cuando están temblando, Dios desciende al huerto y llama al hombre, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, me escondí en medio del huerto porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y en cualquier momento, Adán está esperando que caiga un rayo que lo destruya enseguida. Pero Dios ha descendido al huerto para hablar con la serpiente. En Génesis 3, Dios habla primero a la mujer. Luego Dios habla con el hombre. Y finalmente termina hablándole a la serpiente. Quiero que se fijen lo que Génesis 3:15 dice. Y Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás. Le está diciendo, si tú le quitaste la gloria al hombre, tú le quitaste el reino, tú le quitaste el planeta, tú trajiste toda clase de consecuencias, tú trajiste la muerte al mundo, pero yo te estoy advirtiendo que algo va a pasar que te va a quitar el dominio. Y en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, a Adán y a Eva que están escuchando, esto se conoce como la primera promesa
de salvación que Dios le dio al hombre. Es el pacto adámico, pero una promesa indirecta, porque aquí le está hablando Dios a la serpiente, pero Adán y Eva están escuchando lo que Dios le está diciendo a la serpiente. Así que es una promesa indirecta a ellos lo que Dios les dijo a la serpiente, porque dice: y enemistad pondré entre ti, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente o los seguidores de la serpiente y la simiente de ella, que son las simientes suyas. Fíjense que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente, que son los malos, y la simiente de la mujer, que es Cristo y su iglesia, en consecuencia. Pero quiero que sepan que esa no es la enemistad verdadera. Hay enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre las dos simientes, pero la verdadera enemistad es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Y noten lo que dice la última parte del versículo: esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Fíjense que la simiente es uno, porque dice en el calcañar, un calcañar, y es la simiente de la mujer, es decir, uno que va a nacer de mujer. Lo que Dios le está diciendo a la serpiente es: mira, yo voy a mandar a una simiente al mundo nacido de mujer, y esa simiente que nace de una mujer te va a hacer la guerra, y en el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor, le vas a herir el talón, el calcañar, pero te va a salir caro. ¿Por qué? Porque cuando tú le des al calcañar, el pie de la simiente va a aplastar tu cabeza. Hermanos, la imagen que se está dando aquí es de una persona que está levantando el pie porque era una serpiente en el piso y quiere que el pie caiga sobre la cabeza de la serpiente. Yo pregunto, si usted levanta el pie para pisar la cabeza de una serpiente, ¿qué le podría pasar a ella? ¿Podría morderlo a usted? Sí, en el calcañar. Pero después de morder el calcañar, el pie iba a caer sobre la cabeza de la serpiente para aplastar la cabeza. Y yo pregunto, ¿qué viene primero? ¿La serpiente le muerde el calcañar a la simiente de la mujer, o la simiente de la mujer le aplasta la cabeza de la serpiente? ¿Qué pasa primero? Nos quedamos ahí. Continuamos mañana. Te habló el profesor Ramón Romero. Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Pon tu confianza en su gran bondad, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará